Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a este día, que es un día de celebración y de fiesta, porque estamos conmemorando el Día Internacional, que a mí me gusta siempre decir que no es el Día Internacional de la Mujer, sino que es el Día Internacional de las Mujeres en todos los espacios y en todos los tiempos, ¿no? Y es estupendo que precisamente este seminario, en este seminario y en el marco de la lexicografía, hablemos de las mujeres en otros espacios y en otros tiempos, como la conferencia que nos proponen hoy Águeda y Marta. Hablar de criolla y de chamorra en América y en España, que es el tema de la conferencia, pues es aportar nuevos argumentos para la construcción de la historia social desde la perspectiva de género, dentro de la línea historiográfica que ya desde los años 80 del siglo XX intenta rescatar la historia de las mujeres a partir de la construcción de una historia desde abajo, que contemple la igualdad y la interseccionalidad, lo que implica necesariamente pues, la recuperación de todas las mujeres y como sujetos de la historia, frente a la objetivización a la que se nos ha sometido habitualmente desde el androcentrismo y del patriarcado, ¿no? Desde la construcción de la historia, de la literatura, del arte, de la fotografía, de todos los espacios de manifestación artística, siempre desde la mirada androcéntrica. Por eso, todas las aportaciones que se hagan desde el campo de la historia de las mujeres es aportar nuevos argumentos para entender una historia social que está todavía en proceso de construcción. En el ámbito de las humanidades, además, tenemos de tener unos retos compartidos en un día como hoy con el resto de la sociedad, como puede ser la eliminación de todo tipo de violencia, visibilizar a las mujeres en todos los ámbitos, crear referentes masculinos y femeninos en espacios naturalmente masculinizados o feminizados, y digo naturalmente con todas las comillas que ello requiere, romper la brecha de género, empoderar a las mujeres, además de todas esas, como digo, metas o hitos que tenemos en colaboración, en conjunción con el resto de la sociedad, la institución universitaria tiene sus propios retos, ¿no? El primero de ellos es, bueno, pues la obligación de estar a la vanguardia en el progreso social y declararnos en contra de todos los desequilibrios en materia de igualdad de género, es decir, que haber nacido hombre o haber nacido mujer, no hablemos ya de todas las diversidades y las dificultades que ello implican, suponga una discriminación en cualquier ámbito de la realidad humana y social. En segundo lugar, y esto es muy importante en actos como el que hoy vengo a presentar, pues visibilizar la investigación, la docencia y la gestión de todas las mujeres en el ámbito académico. Y no solo en las carreras STEM, que las que habitualmente se asocia al campo de lo científico, sino que las humanistas somos, porque yo también lo soy, investigadoras y científicas. Y cualquiera de nuestras acciones en el campo de la investigación es una aportación a la investigación, a la ciencia y al progreso en la misma medida que el resto de los ámbitos del saber y de la academia. Integrar la perspectiva de género en la investigación, porque esto debe ser una obligación ética de todas las universidades que aspiran a la excelencia. Esto es precisamente lo que nos proponen hoy Marta y Águeda. Como ellas mismas dicen, es su manera de colaborar desde la ciencia filológica al conocimiento de nuestro pasado, a través de los vestigios escritos para entender la forma en la que se ha configurado el presente. Ambas son compañeras, amigas del Departamento de Filología Hispánica de nuestra universidad, con una dilatadísima trayectoria, a pesar de su juventud, porque son tan jóvenes como yo, sé que tenemos todavía todo por hacer, pues tienen, bueno, pues todo lo que requiere nuestro quehacer académico, contrato de investigación, estancia en el extranjero, artículos, proyectos, bueno, monografías, capítulos de libros, participaciones en congresos, dentro de la lógica, pues de ascenso en nuestra carrera académica y nuestras exigencias pues, en los tres ámbitos, ¿no? En el de la investigación, en el de la docencia y en el de la gestión. Además, en la gestión pues tienen también una trayectoria que es imprescindible recordar en un día como hoy, pues porque estamos luchando por la visibilidad de las mujeres también en los espacios de poder, de dirección y de representación. Águeda es directora del departamento, Marta lleva de directora de secretaria de Cultura, bueno, pues está ya en el segundo mandato de Juan, de nuestro rector, de Juan Gómez,
Y además de ello, bueno, pues como digo, trabajan desde la docencia y desde la investigación. Entre sus líneas de investigación más significativas, en el caso de Águeda, es fundamentalmente todo lo relacionado con diccionarios y especialmente me interesa toda la parte que he leído en su currículum sobre diccionario dedicado al mundo infantil. En el caso de Marta, además, de su estancia en el extranjero, Águeda destacó también el trabajo en lexicografía en Italia y en otros países que ha estado en estancias en el extranjero precedentes. Y Marta también tiene una línea específica muy interesante sobre el léxico culinario y además en los últimos días se ha hecho muy famosa en las redes sociales y en los programas de radio pues por todos sus estudios sobre el habla andaluza que han sido motivo precisamente por críticas que en un momento pudieran ser despectivas, han hecho que, bueno, que la población andaluza se lance a defender pues algo que es muy nuestro, ¿no? Y entonces en estos últimos días, pues Marta también ha estado representando nuestra cultura en los distintos programas de radio y de los que se ha hecho también eco pues toda la agenda cultural universitaria de la Universidad de Jaén. Bueno, como digo, dos compañeras con una sólida trayectoria investigadora en el campo de la lexicografía y que hoy proponen una perspectiva diferente para analizarla a la luz de dos protagonistas, mujeres, y de la perspectiva de género como campo de visión y de transformación de la realidad a partir de la investigación. Muchas gracias por vuestra propuesta. Yo encantada de estar aquí esta tarde y os paso la palabra. Bien, bueno, buenas tardes. Le agradezco a todos la asistencia y el interés por este encuentro. Y bueno, gracias a la doctora Matilde Peinado, directora de Compromiso Social y de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Jaén, por acompañarnos esta tarde, a pesar de su cargada agenda en estos días y por su cálida presentación. Muchas gracias, Mati. Quiero expresar también mi agradecimiento a mi colega y amiga, la doctora Águeda Moreno, directora del Seminario de Lexicografía Hispánica y artífice de esta actividad académica celebrada intencionadamente hoy, día 8 de marzo. Una fecha que fue proclamada por las Naciones Unidas en 1975 y que invita a todos los estados del mundo, como saben, a luchar a favor de los derechos feministas y a la consagración de la paz mundial. Pero el 8 de marzo también es un día para el recuerdo. Todas, y digo todas, las mujeres tienen algo a lo largo de su vida un papel fundamental para el desarrollo de la historia. Y esta tarde, en mi caso, les voy a hablar de una mujer criolla mexicana que vivió en el siglo XVIII, que como una de miles, una de millones, atiende a sus tareas domésticas diarias, entre las que se encuentra el arte de cocinar. Y empiezo ya con la diapositiva. Cocinar es un acto de amor que se repite diariamente en todas las latitudes del orbe. Hombres y mujeres, sobre todo ellas, han encontrado un medio de expresión creativa en el cocinar. Miles y miles de mujeres anónimas han contribuido durante siglos a la creación de la cocina nacional, de su gastronomía, propiciando la educación de nuestro paladar. Esta cita pertenece al prólogo de un libro que hace aproximadamente 3 años me proporcionó y me descubrió mi colega y amigo, que está hoy por aquí, José Luis Ramírez Luengo, entonces profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Siguiente diapositiva. Es el recetario mexiquense de Dominga de Guzmán, que bueno, pues se fecha en torno a 1750. Se trata de una reedición realizada por el Gobierno de México en el año 2010 y en este año precisamente es el año en el que la cocina tradicional mexicana fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Se reedita entonces una colección de recetarios antiguos de México a cargo de la Dirección General de Publicaciones y de la Dirección General de Culturas Populares mexicana, y los libros abarcan desde los siglos XVIII al XX y entre ellos se encuentra esta edición del recetario de Dominga de Guzmán. Les adelanto que en la introducción a esta edición de la que les hablo, Guadalupe Pérez San Vicente, que fue historiadora e investigadora mexicana,
fundadora del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que el manuscrito de Dominga de Guzmán es un libro doméstico, personal y colectivo que resume la riqueza de la gastronomía mexicana plural, es decir, hispánica, árabe, criolla, mestiza, indígena y precolombina, desde los orígenes hasta el siglo XVIII. Y es que el recetario de Dominga de Guzmán fue estudiado también por María del Carmen León García, que fue alumna de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en su tesis doctoral se dedica a estudiar este manuscrito en 1994. En esta tesis se indica que se trata de un manuscrito de 107 hojas, encuadernadas con una carpeta de piel con 2 solapas, y algo muy interesante es que al ojearlo vio que una de las secciones estaba invertida y que contenía documentos de distintas índoles. O sea, en lugar de la receta, en esa carpetita había cuentas sobre venta de ganado en diferentes pueblos del Valle de Toluca, en el actual Estado de México, nombres de los compradores y de la deuda, la fecha en que iniciaron la labor algunos trabajadores y también recetas de tintes para algodón, seda y lana. Incluso también se encuentra la noticia de 2 bautizos en el año 1763 y 1766 y una hoja suelta con la indicación del parentesco de los niños bautizados. Esto es algo muy común, ¿verdad?, para los historiadores de la lengua que nos acercamos a los archivos y que, bueno, nos encontramos este tipo de sorpresas. Bien, siguiente diapositiva. Cabe destacar que en el manuscrito de Dominga de Guzmán se leen hasta 13 escrituras distintas. Ahí tienen algunas muestras. Una de ellas escribió el 80% de las recetas, que es la primera, la que empieza, bueno, la receta de gallina en Bien me sabe, y es la letra que inicia el libro y la que se cree que pertenecía a Dominga de Guzmán. Las demás letras se intercalan a lo largo del manuscrito de manera relativamente frecuente. Siguiente diapositiva. El libro contiene un total de 358 recetas, son 174 saladas y 184 dulces. En principio, pues si nos preguntáramos por qué Dominga de Guzmán compiló todas estas recetas, bueno, pues parece que son 2 los motivos claros que podemos aducir. En primer lugar, la economía en la elaboración de la comida y, en segundo lugar, también la transmisión del conocimiento a quien ella, bueno, pues deseaba o a quien estaba obligado en ese momento a aprender el arte de cocinar. Siguiente diapositiva. A simple vista, al echar un vistazo al índice de recetas, comprobamos cómo la mayoría responden a influencias de cocina europea, especialmente española. Ahí tienen solo una muestra de algunas que creo que, bueno, pues son un buen ejemplo. Están escritas con la grafía de Dominga de Guzmán: gazpacho, bogada portuguesa, sopa borracha, arteletes, jigote, fricasé, panetela, buñuelos de viento, bien me sabe, manjar a lo blanco, torreja, suspiros, mazapán, mostachones, salpicón. Y también, por supuesto, se documentan otras recetas autóctonas, elaboraciones propias de la cocina mexicana. Ahí tienen algunas como el tornachiles, manchamanteles, marquesotes, arepas de maíz, tamales de atole o ajiquipa. Siguiente diapositiva. En cuanto a las fuentes, es verdad que en el siglo XVIII hay una gran influencia, por supuesto, española, presente también en la tradición oral que se transmitía. Es muy probable que Dominga de Guzmán copiara, y de hecho ahora lo vamos a demostrar, copiara algunas recetas publicadas en libros impresos. No se trataría de una copia literal, sino de paráfrasis o de escuetos resúmenes con abundantes aclaraciones, tal y como vamos a comprobar de inmediato. En concreto, hay 2 fuentes que sabemos, bueno, pues que conoce Dominga de Guzmán, que es el arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería de 1611, escrito por Francisco Martínez Montiño, que fue el cocinero de la corte de Felipe III y Felipe IV, y también el libro que tienen en la diapositiva, Nuevo arte de cocina, sacado de la Escuela de la Experiencia Económica, de 1745, escrito por Fray Raimundo Gómez, alias Juan de Altamiras o Altimiras, que era un franciscano aragonés cocinero en el convento de San Diego, donde residían estudiantes franciscanos que se formaban en la Universidad de Zaragoza. Aquí vemos entonces 2 influencias claras, como veremos, en Dominga de Guzmán. De un lado, un recetario barroco gestado en la corte y de otro lado, un recetario hecho en un monasterio mucho más austero y simple. Siguiente diapositiva.
Bien, pues vamos a empezar ya a ver una muestra solo de algunas recetas. He seleccionado la receta de la gallina morisca para que puedan ver esa influencia directa de Martínez Montiño en Dominga de Guzmán. Si leemos la receta de Martínez Montiño, bueno, pues asará un par de gallinas y luego hará los cuartos y cortará un poco de tocino en dados muy menudos y freírlos muy bien hasta que estén blandos y echarle un poco de cebolla picada muy menuda y ahogarás las gallinas con este tocino y cebolla. Échale caldo, cuando se cubra, échale un poquito de vino y un poco de vinagre y si hubiera un poco de manteca fresca se le puede echar. Sazona todas las especias, en este platillo no se echan huevos, ha de salir un poco agrio, si le quisieres echar un poquito de verdura picada podrás. Bueno, pues si vemos la receta de Dominga de Guzmán, pues ella dice, se hace una gallina, después se hace en cuartos, se echa a freír un poco de jamón cortado, un tocino, ¿no? En pedacitos con una poca de cebolla, muy menudita, después se le echa unas pasas picadas y unos cogollos de lechuga, que es lo que al final dice Montiño, verduras, ¿verdad? Bueno, ella elige esas verduras, y se pone en la cazuela una capa de gallina y otra de recaudo y de caldo en que se coció la gallina. Y ahora dice, le echará lo que basta para que cubra un poco de vino y vinagre, dado hervores y queda un poco agrio. O sea, ahí la apreciación de un poco agrio, pues se ve claramente, bueno, pues que está también en Martínez Montiño. He mirado en la tradición lexicográfica y no tenemos documentada en ningún diccionario esta receta, gallina morisca. Sí, me ha llamado la atención que desde el diccionario de autoridades, el primer diccionario de la Real Academia Española, como saben, sí que aparece otra receta que es la gallina armada. Gallina armada que se caracteriza como una especie de guisado que se ejecuta asando muy bien una gallina y embarunándola con tocino, yemas de huevo, polvoreándola con harina y sal. Bueno, otra variante para hacer este tipo de ave, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, de otro lado, podemos ver la influencia de Juan de Altamira también en Dominga de Guzmán, por ejemplo, a la hora de considerar la receta de la almendrada. Si bien en el caso del fraile es un plato mucho más modesto porque no tiene un ingrediente principal en Dominga de Guzmán, que es también la gallina, ¿no? El ave. O sea, si leemos la receta de Altamira, dice, para hacer la almendrada has de poner un cazo de agua a cocer, cuando hierva echa la almendra, sácala luego y las mondará en agua fría, porque si las pones a cocer en agua fría se harán aceite cuando las machaques y no lograrás así más que ser simple boticario. Y ahora dice, machácala en el mortero, para cada escudilla necesaria 11,5 de almendra y 1 onza de azúcar, pero los pobres religiosos nos contentamos con 1 onza de almendra y media de azúcar. Picarás bien las almendras con una porción de azúcar a cada docena de escudillas, echarás una docena de huevos y para espesarla tomarás un poco de pan sin tostar remojado y si no almidón y ponlo a cocer para servirlo con azúcar y canela por encima. Bueno, ahí ya se ve la sobriedad, ¿no? Del fraile a la hora de preparar esta almendrada. Sin embargo, para Dominga de Guzmán dice, y ahora quiero que vean, ¿no?, los términos iniciales de los que hablaremos ahora, se molerá en un metate limpio, media pechuga de gallina asada, un puño de nixtamal, 2 almendras despellejadas, una tomada de culantro seco y el peso de un real de canela. Se deshará todo en agua a que quede un cuerpo ralo, cuélese con una servilleta limpia y con la azúcar necesaria, póngase a la lumbre, cebándolo algunas veces con agua para que quede bien cocido y déjese como atole. Bien, el ingrediente principal de este plato, como su denominación indica, es la almendra, acompañada en Guzmán de pechuga de gallina, nixtamal, culantro, cilantro, canela y azúcar. Altamira también emplea azúcar y añade huevo y pan. Si bien este no incluye la pechuga de gallina como ingrediente, que sí que, bueno, pues lo acepta y es un poco, bueno, pues la estrella del plato, Dominga de Guzmán. Además, observamos, es interesante los distintos ítems léxicos documentados referidos a instrumentos con los que reducir la almendra. Y es que en Altamira se hace con un mortero y en Guzmán se hace con un metate, del que ahora hablaremos. El siguiente diapositiva. Entonces, además de la denominación del plato, almendrada, nos interesa destacar 2 términos que son metate y nixtamal. En cuanto a almendrada, sí que hemos visto que se documenta en el diccionario de autoridades ya este lema, pero se trata, según el diccionario de autoridades, de una bebida compuesta de almendras machacadas, de que se saca la leche y puesta al fuego se espesa
por sí misma o con una yema de huevo. Y añade, es gustosa y muy provechosa para ablandar el pecho y para dormir. Era una bebida. A lo largo de la tradición lexicográfica se sigue manteniendo esta definición, pero es en el siglo XX cuando Alemán y Bolúfer, en su diccionario en 1917, introduce una nueva acepción que es precisamente la que se corresponde con el guiso de Guzmán. Y cito, salsa compuesta de almendras machacadas y batidas con yema de huevo que se suele usar más especialmente en los guisos de algunas aves. Es verdad que no es ciertamente el plato, pero ya se toma como, no como una bebida, sino como una salsa que adereza el guiso de alguna ave, en este caso, pues como ven, de la gallina. Bien, es curioso cómo este término no se recoge en el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua. Es muy significativo, como he dicho, que Altamira machaque la almendra en un mortero, pero Dominga de Guzmán lo haga en un metate. Y efectivamente, ahí tienen, bueno, pues la representación, la imagen del metate. Según observamos en la tradición lexicográfica del español, es un término que se recoge en Salvá, que ya saben, Vicente Salvá en 1846 en su diccionario acoge numerosos americanismos. Y es que este término ya Salvá lo considera un mexicanismo y lo caracteriza como una piedra cuadrada sostenida sobre 3 pies, de modo que forma un plano inclinado sobre la cual es bastante cómodo a las mujeres, estando arrodilladas, moler con otra piedra cilíndrica el maíz cocido y otros granos. Se sigue recogiendo a lo largo de toda la tradición lexicográfica, incluso la recoge el diccionario de Seco, Andrés y Ramos, en 1999, pero ya lo catalogan como raro, con esa etiqueta diacrónica. Y sí que se introduce también en el diccionario de americanismo, el metate, y está marcada, está marcada en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y lo marcan como obsoleto, con esa etiqueta diacrónica también. Y la definen como piedra sobre la cual se muelen manualmente el maíz y otros granos. Bien, en cuanto a la fotografía que tienen debajo del metate, ni está mal, solo se recoge en 3 repertorios de la tradición lexicográfica, en Alemany, en Rodríguez Nava y en el Diccionario de la Real Academia de 1992, y también lo recogen como un mexicanismo. Es el maíz ya cocido o medio cocido en agua de cal para hacer tortillas. En el Diccionario de Americanismos se recoge y encontramos 2 acepciones. En México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, maíz cocido con cal o ceniza, y en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, cocción del maíz en agua con cal. Bien, pasamos a la diapositiva. En cuanto a las elaboraciones autóctonas, los términos pues no se suelen recoger en las fuentes impresas apuntadas, claro, porque son elaboraciones autóctonas, pero sí en manuscritos que se conocían en la época de Dominga de Guzmán. Y les he traído como ejemplo la receta del manchamanteles, que ya se documentaba en el libro de cocina Convento de San Jerónimo, cuya selección de recetas y transcripción son atribuidas a Sor Juana Inés de la Cruz, que vivió en la segunda mitad, como saben, del siglo XVII. Es un manuscrito que se encuentra en el Instituto Mexiquense de Cultura y que ha sido bastante reeditado, sobre todo a lo largo de los siglos XIX y XX. Ahí tienen la definición del término, según Dominga de Guzmán, del plato: buscará unos chiles que hay amarillos que llaman chilcoscle, los molerás con ajonjolí y unas nueces tostadas, pimienta y clavo. Frito este caldillo, echará allí la carne o gallina ya cocida, todo frito. Bien, el manchamanteles no se recoge en la tradición de la lexicografía española, pero sí se incluye en el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias. Este diccionario, bueno, pues lo marca como mexicanismo y lo define como un guiso de carne con mole y ciertas verduras y frutas. Esta es una foto actual del manchamanteles. Bueno, ahí ven con plátano, ¿verdad?, frito, verduras, bueno, de adorno, y bueno, pues esa mezcla de pimientos que ahora hablaré. Ahí tienen los pimientos, que también es un término, ¿verdad? En la receta aparece la voz chilcoscle, que no se recoge curiosamente en el Diccionario de Americanismos, pero sí la he documentado en el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, que ha publicado Larousse recientemente. Y se define como el chile seco de color rojo oscuro y piel delgada.
apunta que mide entre 12 y 15 centímetros de largo y unos 3 de ancho. Su sabor recuerda al rojo, pero más picante. Es de color verde oscuro cuando está fresco y de tono rojo oscuro a negro cuando se seca. De ahí ese color que tienen en la imagen, esos chiles, ¿no? Es un chile regional que se cultiva en el área de Cañadas Chicas, en Oaxaca. Es difícil de conseguir en el mismo estado y fuera de este no se comercializa. En esa entidad se emplea para dar algo de picor a salsa, adobos, guisos, moles y tamales. Se utiliza en Oaxaca para el mole colorado y para el mole amarillo. O sea, que ven que es un producto realmente autóctono, ¿no?, de la tierra. Siguiente diapositiva. También he traído ya por último la receta del marquesote, que curiosamente, bueno, vamos a leerla. Se muele una libra de azúcar, se cierne y después de molido el azúcar se muele en almidón y se cierne y ha de ser una libra. Se baten en una olla con batidor, se le echan 20 huevos con clara y yema, y así que están batidos se echa el azúcar y estando bien batidos, ya para meterse al horno se echa el almidón poco a poco porque no se haga bola y se van batiendo. Así que están bien revueltos, se echan en las cajas y ya que hayan sacado el pan del horno se meten las cajas del marquesote que no estén llenas. Bien, marquesote, la voz marquesote está recogida, curiosamente, sí, en los diccionarios del español a partir de 1925. En el DRAE 1925, que también es fuente de muchos americanismos, ya aparece y también, por supuesto, se incluye en el diccionario de americanismos que, bueno, pues lo marca en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, torta de forma de rombo o cuadrada hecha de harina, de arroz o de maíz con huevo, azúcar y cocida al horno. Es muy interesante cómo en el diccionario que les he indicado anteriormente, el de la gastronomía mexicana de Larousse, se alude al marquesote, pero también hay otro lema, mamón. O sea, se recoge como marquesote o mamón, como un sinónimo este término, mamón. Y lo caracteriza como pan de dulce de color amarillo, de masa sumamente porosa y crujiente, que suele venderse rebanado. Aporta la receta, que no la voy a leer otra vez, y les indico, bueno, pues una anotación que hacen sobre el origen del nombre, que es muy interesante, ¿no? Se dice que en Oaxaca llamaron marquesote a este pan en honor a Hernán Cortés, quien fuera el marqués del Valle de Oaxaca. También se conoce como mamón debido al hecho de que el pan mama o chupa el almíbar o azúcar con el que a veces se prepara. Dice, se come como cualquier otro pan, pero es especial para postres. Curiosamente, fíjense, mamón sí se recoge en el siglo XIX en los diccionarios del español. A partir del DRAE 1884, que también recoge ciertamente algunos americanismos, bueno, ya va recogiendo, lo catalogan ya, lo caracterizan como especie de bizcocho muy blando y esponjoso que se hace en México de almidón y huevo. O sea, que el marquesote se recoge desde el siglo XX, pero mamón, o sea, que aquí es muy curioso, pues quizás en el siglo XIX pues se usaba más la voz mamón y ya a partir del XX pues se hizo más, bueno, pues más habitual marquesote. Bueno, se trataría de ciertas, bueno, pues anotaciones, tendríamos que atestiguar mejor el término. Bueno, en definitiva, y voy terminando, según hemos comprobado en nuestro estudio, aunque aquí solo hemos ofrecido una pequeña muestra, en la mayoría de las recetas podemos decir que hay técnicas culinarias y productos básicos de la cocina europea, en particular de la española, aunque encontramos influencia de productos americanos usados como ingredientes, el chile, hay también mucho uso del jitomate, el tomate, el maíz, el chocolate, el aguacate y utensilios. Y esto es lo interesante, como les he indicado, con el metate o también se documenta el tepestate. En definitiva, destacamos la práctica de la escritura en la Nueva España y también la transmisión mediante la tradición oral en la que se documentan los productos americanos como ingredientes complementarios e incluso como ejes del sabor que propusieron nuevas formas de combinar los alimentos. Es decir, podemos hablar ya precisamente en este momento de cocina de fusión totalmente. Este manuscrito de índole personal, creemos que no se trata de un librito más de recetas de cocina. Es significativo cómo una mujer rompe el coto masculino de la autoría de libros de cocina, bueno, en este momento manuscrito, en el siglo XVIII, y dota de voz a la mujer cocinera. A partir de aquí aparecen los tesoros familiares, institucionales de conventos, colegios, hospitales, obras pías,
y cuadernillos de recetas manuscritas, al fin y al cabo. Y esto es muy interesante, habrá que esperar hasta el siglo XIX para que se editaran en el México republicano los primeros libros de cocina, y son dos: El novísimo arte de cocina de Simón Blanquel y El cocinero mexicano de Mariano Rivera Galván, ambos publicados en 1831. No obstante, como hemos visto, la transmisión de las costumbres y el conocimiento de las maneras de preparar y consumir los alimentos a la española no necesariamente era posible solo a través de libros impresos, de publicaciones. Los manuscritos jugaron un papel muy importante. Pasa diapositiva. Y siguen jugando un papel importante y, por supuesto, la tradición oral conjugada con la práctica, los utensilios y los productos disponibles. Precisamente en esta diapositiva he querido recoger cómo web como Todo Colección pues están a la venta recetarios sobre todo del primer cuarto del siglo XX, finales del XIX, es decir, bueno, pues que tiene mucho interés, ciertamente. Termino ya. Muchas gracias por la atención prestada y quiero dar un cariñoso recuerdo a todas las mujeres que han cocinado, que cocinan y cocinarán diariamente, y especialmente yo me quiero acordar ahora, de mi madre. Así que nada, simplemente muchas gracias, espero que haya sido de su interés y doy paso ya a mi compañera, la doctora Moreno Moreno. Muchas gracias, Marta. Seguimos con la conferencia, seguimos hablando de mujeres. Pasamos de una protagonista del siglo XVIII a ahora una visión anónima de la mujer a través de una palabra concreta, en este caso chamorra. Vamos a conocer qué encierra ese nombre, qué cultura, qué tradiciones ligadas totalmente al ámbito de la mujer encierra este nombre. La palabra chamorra se ha documentado solo una vez a lo largo de la historia de los diccionarios del español. La encontramos concretamente en un diccionario del siglo XVII de Sebastián de Covarrubias. Concretamente tenemos aquí la cita. Aparece en una palabra vinculada por su familia léxica de chamorra, vinculada a zamarro, como ahí vemos. ¿Qué es el zamarro para Sebastián de Covarrubias? Lógicamente lo vemos en la definición que aparece: vestidura de pieles, de cordedura y abortos, que son delgadas y tienen pelo blando y corto. Estos son los zamarros de la gente regalada, y otras llaman zamarras, propio hábito de pastores de mayores pieles, aunque atusadas. Sigue hablándonos, porque se trata de un diccionario de carácter etimológico, sobre cuestiones sobre la palabra zamarro, y nos lleva a señalar que zamarra se dijo de chamarra. Poco a poco vamos a llegar a la palabra que a nosotros nos interesa, porque chamarra significa cortarle el pelo, es decir, chamorrar. Y aquí es donde aparece el dato que a nosotros nos interesa para la charla de esta tarde. Chamorras, dice Sebastián de Covarrubias, en Vizcaya son las doncellas que andan tresquiladas con solo 2 vedejas a los lados y sin cobertura ninguna en la cabeza. Podemos ver lo impactante de la imagen en ese grabado del siglo XVI, en donde aparece esa muchacha vasca, rapada, con esas vedejas de las que nos habla Covarrubias, sin cobertura arriba en la cabeza, es decir, rapada. Lo importante o lo significativo o lo llamativo de la propia imagen vinculada a este término que, como he dicho, solo se documenta en Covarrubias, después explicaremos toda su historia y su trascendencia, es que encontramos que bajo el nombre chamorra se radica la representación y la descripción de lo femenino, interpretado desde una estructura absolutamente binaria, que permite de esta manera comprender la totalidad de los 2 elementos que están en correlación. Es decir, hablamos de la relación que va a mantener la palabra con la imagen y un paso más adelante la lengua con la propia realidad e incluso la cultura con la sociedad. Como hemos dicho anteriormente, la palabra chamorra no se documenta en ningún otro testimonio más que en Sebastián de Covarrubias. Él es el único que va a determinar que estas mujeres, con este modo de llevar el cabello, van a ser denominadas chamorras por la asociación léxica que hace con el verbo chamorrar, que como hemos dicho es estar rapada,
Y en este sentido también tenemos que señalar que el diccionario académico en 1780 habla de chamorra en tanto a la cabeza trasquilada, pero no determina ninguna tradición o cultura o una práctica habitual de una serie de mujeres en concreto como la que vamos a ver representada en la descripción que nos va a hacer Covarrubias. Porque cuando Covarrubias habla de chamorra está interpretando totalmente un símbolo, en este caso es el pelo, y esa interpretación del símbolo se configura culturalmente, se determina geográficamente y permite distinguir, en cierta manera, una colectividad específica e histórica de costumbres ligadas al pueblo vasco. Estamos hablando de mujeres solteras, mujeres vírgenes, que mantenían su cabeza rapada, como hemos visto y vemos en la imagen, dejando caer a cada lado del rostro y sobre las sienes y sobre la frente mechones de pelo rizado o liso, siendo las mujeres casadas las únicas que iban tocadas cubriéndose la cabeza. Aunque Covarrubias habla de mujeres vizcaínas, tenemos que hacer una aclaración en este sentido. Es necesario señalar que los vascos fueron conocidos durante este periodo de tiempo como en el nombre de vizcaínos en todas las tierras castellanas y también en muchos países europeos. Por lo tanto, cuando encontramos la ligazón geográfica a mujeres vizcaínas, verdaderamente estamos representando toda la región subdividida actualmente en las diferentes provincias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Tenemos que señalar también que estamos ante una manera particular y peculiar e incluso individual de llamar dentro de una cultura a una forma social totalmente marcada por la tradición y con esta forma que Covarrubias elige por chamorra. Podemos encontrar abundante bibliografía sobre este modo tradicional o cultural sobre estas mujeres vascas, especialmente por descripciones de diferentes viajeros que pasaron por el lugar y lo cual estos rasgos peculiares de la fisonomía de estas doncellas no dejaron impactar a sus propios a estos viajeros que pasaban por esta zona. Muestra de ello podemos encontrar algunos ejemplos que nos trasladan esta información de aquellos viajeros. Por ejemplo, leemos, dice, sobre la cabeza afeitada, se sabe que en Vasconia hasta el siglo XVII las solteras y doncellas iban con la cabeza rapada. En otro caso encontramos, dice, lo específico del atuendo femenino en Cantabria era el tocado. Las mozas solteras no llevaban nada en la cabeza y su pelo estaba rapado, pudiendo dejarse tan solo algunos tirabuzones. Estamos hablando de esas vedejas de las que nos hablaba anteriormente Covarrubias. En la Auñamendi Eusko Enciclopedia encontramos breves también reseñas de esos libros de viajes, de aquellos personajes que pasan por el País Vasco y que a lo largo del tiempo encuentran, hablo siglo XVI, XVII especialmente, encuentran y nos dan oportunas noticias de aquellas formas de llevar el cabello a la mujer vasca. Así, por ejemplo, leemos del barón León de Rostimal en el siglo XV, dice, esta región que está cercada por bosques altísimos, se llama Vizcaya, dice, aquí vimos por primera vez a las mujeres y a las mozas con las cabezas rapadas. Salvo algunos mechones que se dejaban de cabellos largos, su vestido era extraño y no lo semejante a otras regiones que hemos visitado. Otro peregrino, también Arnold von Harp, apunta que los viajeros alemanes se sorprenden cuando por Vasconia ven a las mujeres que llevan la cabeza vendada por arriba, como lo hacen en los países paganos. Está en este sentido aludiendo a los turbantes propios de los países árabes o turcos. Dice, y llevan generalmente pieles hechas de manera extraña. Dice, además, las sirvientas y las muchachas van siempre en público con la cabeza rapada y al aire libre en la calle. Bien, lo que esos viajeros estaban viendo era algo parecido a lo que podemos ver en este grabado del siglo XVI. Es decir, vemos a la mujer casada con un tocado corniforme y la doncella, en este caso, rapada de manera total. Es decir, no encontramos ningún tipo de tirabuzón o vedeja.
Como hemos dicho, son muchas las noticias que nos encontramos, especialmente de estos viajeros asombrados por estos rasgos distintivos sociales de la mujer vasca. Algunos ejemplos de ellos nos dicen que en la vida cotidiana, especialmente en el casco urbano, estos donostiarras, en ese abrigarramiento de personas y animales, en donde pasarían las mujeres y las mozas con sus tocados y sus peinados, se señalaban del resto y asombraban a los viajeros. Las solteras llevaban, como en otras regiones, la cabeza destocada, pero además, y aquí es lo significativo, la llevaban rapada, dejando solo un rodete de pelo en la circunferencia de la cabeza. Las casadas iban, por supuesto, tocadas, pero con tocados que también llamaron la atención, pues eran tocados que montaban sobre bastidores de mimbre en los que se enrollaban varios metros de lienzo, dándole formas caprichosas, normalmente altas, puntiagudas y en forma de cuerno, como vemos, por ejemplo, en este grabado que estamos señalando. Como estamos viendo, vemos una gran significación de la imagen social de la mujer a través del pelo. Estamos hablando de mechones de pelo largo que se mantenían y representaban la virginidad y se mantenían y conservaban hasta la edad de casarse. De esta manera vemos que este significado social verdaderamente lo que está representando es la virginidad o el celibato, ¿no? Y en este caso, en la tradición vasca, aparece vinculado a través del rapado. No obstante, tenemos que señalar que esto no es una significación especial y antropóloga propia sola del mundo vizcaíno, sino que podemos encontrar a lo largo de los textos castellanos y casi desde el siglo XIII una fórmula habitual que era reconocer a estas vírgenes como doncella o virgen en cabello, para significar la imagen pública de esta mujer virgen y que, bueno, representamos por esa fotografía para que tengamos una visión de lo que significaba esa doncella o virgen en cabello. Todo nuestro arte se ha hecho eco de esta realidad social, de lo que significa el pelo, de ser un hecho social, una marca de relación, incluso un estatus del individuo con la propia sociedad. También desde finales del siglo XIX y principios del XX, algunas interpretaciones psicoanalíticas en donde se le empieza a dar cierta importancia decisiva a esa permanencia de lo subconsciente, de los impulsos instintivos y reprimidos por la conciencia, empieza a establecerse una clara relación y asociación entre el pelo y el sexo. Ejemplo de esto lo vemos en estas imágenes del nacimiento de Venus, en donde Afrodita aparece surgiendo de la espuma del mar, coronada con exuberantes trenzas, en donde vemos claramente esa asociación que referíamos hacia el pelo y el sexo. También en Covarrubias encontramos esa asociación, esa identificación de lo social entre el pelo y el rapado. Hay una cuestión importante de seña de identidad a través del rapado de las doncellas vascas, hasta el punto que esto supuso un gran problema y vemos aquí un caso concreto que ocurrió en el sínodo diocesano que se celebró en Logroño en 1620. Hay un momento en donde la ley religiosa determina que ninguna mujer, tanto si es casada como doncella, debe de estar en la iglesia descubierta y por lo tanto se recomienda el uso de la mantilla, a lo cual el señorío de Vizcaya se opone tajantemente argumentando que se elimina con esta regla o con esta ley de obligado cumplimiento una identidad clara de las mujeres doncellas vascas y señala, como vemos en el texto, que no era justo obligar a las doncellas a cubrir sus cabezas, que de la antigüedad de andar las doncellas en cabello sin tocado ni cubierta, nació el dicho común y ordinario de calificar a la que es doncella virgen en cabello, que a las que andan en cabello que no son doncellas las obligan a cubrirse pena de su deshonestidad y que lo que es ignominioso no es justo que se haga con las doncellas virtuosas y honestas. Por lo tanto, aquí estamos con un alegato total en defensa de esa identidad del rapado, de esas chamorras, como las denomina Covarrubias, para identificar, separar y, en este caso, mostrar lo virtuoso y honesto que se entiende que es, en este caso, la virginidad.
Por el otro lado, la casada debe de ir tocada, con esa toca que hemos visto especial. Pero se lleva hasta el máximo extremo también, incluso encontramos mucha información en donde se señala que las mujeres vascas que habían sufrido un desliz, se les imponía el uso de la cabeza de un pañuelo de rayas de colores verde y negras. Negras en reconocimiento de su pecado y verdes simbolizando en cierta manera la esperanza del perdón. No he conseguido una fotografía de ese pañuelo de rayas verde y negras, pero sería semejante al que estamos viendo en pantalla, simplemente con la característica identificativa de ese color. Lo que está claro en este sentido es que tanto el pelo, ya sea cubierto o ya sea visto o rapado, el pelo va a ser un control de moralidad social que implica el reconocimiento de las mujeres públicas de una manera muy clara. Es decir, se necesita visualmente señalar las que están corrompidas, como se ve en los textos, en su virginidad. Es decir, hay una exigencia de que lleven señales distintivas que hagan evidente su condición y que constituyan marcas, aquellas, las infames, que las diferencian de las que son mujeres consideradas honradas. ¿Por qué? Es decir, se temía especialmente, lógicamente, que esas mujeres pudieran engañar a los hombres en el matrimonio, presentándose como honestas y limpias, aparece así este texto en los documentos, y se intentaba salvar de esta situación a aquellas mujeres que ya paridas o estaban abarranadas o eran de mal vivir, estuvieran sin tocas, sino que estuviesen tocadas y se distinguieran claramente de las vírgenes en cabello, de las doncellas en cabello o chamorras. Esta diferenciación por medio del tocado que se presenta en el País Vasco presenta interesantes peculiaridades, como hemos visto, llevando al extremo la idea del tocado para las casadas y el rapado para las que van a ser doncellas. Este tocado, por centrarnos también en este aspecto de toca especial que también identifica una cultura propia de una zona, este tocado cuneiforme de las mujeres casadas, también va a ser un escándalo o un asombro para aquellos viajeros de la época que veían cuanto menos curiosa, ¿no?, la identidad de aquellas doncellas y diferenciadas de aquellas vírgenes. Incluso se señala que hay tipologías distintas, encontramos en la documentación, en los textos, tampoco hemos podido encontrar imágenes, que se distinguen diferentes tocados, es decir, había tocados constituidos por 3 grandes borlas, tendremos que imaginarlo, que se podría señalar también como identificativo de una mujer que llevaba la vida alegre. Igualmente lo podemos encontrar en un paralelismo parecido a aquellos prostitutas que se identificaban, por ejemplo, en el Madrid con esos picos pardos, ¿no?, que señalaban esa falda y que identificaba a la prostituta. Hemos hablado de esos pañuelos verde y negro. También encontramos la documentación tocados que identificaban la prostitución o a esas prostitutas por un tocado de color amarillo. En este sentido vemos una clara dependencia de la tradición grecorromana, porque el amarillo en todo el occidente medieval, siguiendo la tradición de Grecia y Roma, era un color que servía para identificar a esas mujeres públicas socialmente, ¿no?, directamente en la calle. Bien, sea como fuere, lo cierto es que esa originalidad principal que encontramos en el País Vasco y que identifica y separa a las mujeres casadas de las mujeres doncellas con ese rapado, determinó una característica que se lleva y se aplica al atuendo de la mujer, no solamente en espacios religiosos, como aparecía en esa ley obligada del siglo XVII, sino que va a formar parte en algunas ocasiones, aquí he traído algunos ejemplos, de etapas importantes de la vida de la mujer o incluso de la vida cotidiana de la mujer. ¿A qué obedecía? Podemos preguntarnos a qué obedecía ese rapado o ese tocado, ¿no? Bien, pues siguiendo igual, haciendo un estudio de naturaleza filológica, vemos que hay un claro precepto religioso que seguía directamente los mandatos evangélicos de San Pablo Apóstol. Obtenemos esta información leyendo a Juan de Valdés, que todos conocemos por su Diálogo de la Lengua, y que en 1557, en el Comentario y Declaración Familiar
que hace a la primera epístola de San Pablo apóstol a los Corintios, dice lo siguiente: entiende San Pablo que el marido es la cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del hombre. Todo hombre que ora o profetiza cubierta la cabeza avergüenza a su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza no cubierta la cabeza avergüenza a su cabeza. Así, si la mujer no se cubre, sea trasquilada. Pero si es vergonzoso a la mujer el ser trasquilada o raída, cúbrase. Está claro que en este sentido el rapado, las chamorras, van a llevar a su máxima expresión la identificación de esta recomendación, mientras que lo habitual fue que la mujer se cubriese a través de un tocado o una mantilla, como podemos ver a lo largo de los tiempos. Y esto es así porque, como hemos señalado, el pelo es un reflejo de control social. El rapado, así entendido, se interpreta como una castración simbólica. A finales del siglo XIX encontramos autores como Wilken, que desde su estudio antropológico a propósito del pelo, considera que esta castración simbólica que se hace sobre el pelo implica casi un sacrificio humano, fundamentado en que la cabeza es o se considera el asiento del alma. Por lo tanto, cualquier castración simbólica que se haga sobre el pelo es una castración que lleva directamente al alma humana. Esto nos sirve para entender también prácticas que pueden estar incluso más cercanas a nosotros en el tiempo. Actualmente, dentro de una dedicación religiosa, todos conocemos la práctica del afeitado que se puede dar tanto en religiosa o en religiosa, ¿vale? O incluso, aquí tenemos una imagen, la práctica cultural de viuda hindú, que inmediatamente a una mujer se queda viuda, se le impone un riguroso celibato y su condición, para que sea reflejada notoriamente, se le obliga a que lleve la cabeza afeitada. Por lo tanto, seguimos viendo ese control social a través del pelo. Volviendo a nuestro autor, que nos habla de chamorra, vemos que sigue viendo esa necesidad de control social y que está marcada en lo que venimos diciendo. Dice Covarrubias, a propósito de la palabra clean, dice: los caballos y las yeguas dicen que con cortarles las clines pierden mucho de su lozanía o furor. Lo mismo pienso que harían las mujeres cortándole el cabello. Y en señal de esta mansedumbre, cortan los religiosos y religiosas el cabello y a todo el estado eclesiástico, empezando por la tonsura, que como sabemos es ese rapado que se hace a los eclesiásticos. La idea de chamorra nos permite no solamente conocer una identidad lingüística, acercarnos desde la lexicografía y la historia del léxico al conocimiento de nuestras tradiciones, sino conocer especialmente una cultura, una tradición que en este caso nos sitúa en una sociedad concreta, el pueblo vasco, en un siglo concreto, en el siglo XVI, que consigue imponer una imagen rotunda, explícita y externa físicamente de la virtud de las mujeres. Es decir, las mujeres en este sentido, sus vidas, sus trabajos, sus casas, sus comportamientos, sus vestimentas serán entendidas y medidas por el ojo público constantemente para distinguirlas, marcarlas, segregarlas en una sociedad que estaba totalmente encorsetada por los cánones establecidos por la Iglesia y las autoridades concejiles. En este sentido, Covarrubias no es ajeno a estos conceptos y a estos valores culturales que forjaron su sociedad y que ha llegado incluso a nuestros días. Es decir, es propio de nuestras costumbres y tradiciones vehicular de una manera muy directa el pelo con actos y relaciones de carácter sexual, como hemos visto, y de ahí que Covarrubias utilice ese término chamorra para dar una significación específica y clara y determinante. Es cierto que no tiene solución de contigüidad porque la palabra no trasciende al español más allá de su registro en su diccionario, pero tenemos que reconocer que verdaderamente es fruto lingüístico del observador, que es Sebastián de Covarrubias, de su condición como testigo y de su competencia como hablante. En este sentido, su uso tiene una eficacia comunicativa total y en este caso particular no tiene
trayectoria, no lo documentamos en la práctica lexicográfica que sucede a Covarrubias, pero sí es verdad que está ligado a una familia semántica, donde chamorrar, como ya decíamos, significa cabeza rapada y que identifica y aplica la observación de lo social y el tratamiento que se da de lo lingüístico. Por lo tanto, encontramos una clara efectividad comunicativa en la voz, ¿no? Y esa vinculación del pelo como símbolo social del que estamos hablando. Para terminar y para ver que esto sigue siendo en cierta manera así, pues sirva un poco la extensión formal y el significado que ha tomado la voz despelotar y su participio despelotado en español en la actualidad. Y que a finales del siglo XX empieza a usarse el verbo en su forma pronominal, despelotarse. Concretamente lo encontramos en el diccionario manual de la Academia como voz vulgar, que se define como desnudarse y quitarse la ropa, es decir, volvemos a encontrarnos como esa despelotarse, que sería como quitarse el pelo, verdaderamente está relacionado con esa identidad que le damos. Si buscamos en Covarrubias despelotado, encontramos de nuevo esa información también, ¿no? Que trae el pelo revuelto, despelotar, turbar el cabello, y vemos la asociación clara que permite o que permitió en este siglo XVII a Covarrubias llamar a estas doncellas en cabello chamorras por su rapado, y vemos la realidad de esas interpretaciones de lo social, de lo cultural, incluso de lo histórico a través del pelo en formas actuales como hoy podemos usar todo en formas como vemos en despelotarse y demás. Y nada más, muchas gracias a todos por haber estado presentes en esta iniciativa del Seminario de Lexicografía Hispánica. Pensábamos que últimamente no solo se debe hacer investigación, ciencia, sino que también tenemos que divulgarlo, y veíamos que era una oportunidad bonita de traer a una protagonista que hizo lo suyo a lo largo de su trabajo dentro del ámbito de la cocina, y traer a estos personajes anónimos llamados chamorras por Covarrubias, y que también reflejan una identidad que nos puede sorprender, estar muy lejana en el tiempo, pero que en cierta manera podemos encontrar ciertos lazos que nos unen con ese pasado, ¿no? Con esos manuscritos de cocina, pues creo que todas las cocineras nos sentimos ligadas a ellas. Y en cierta manera también los comportamientos sociales vinculados al pelo y la interpretación social que se da, también la podemos ver cierta ligación al día de hoy. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Como decíamos anteriormente, si tenéis, queréis hacer alguna pregunta, hay alguna curiosidad que haya pasado un poquito rápido, pues estaríamos encantadas de contestaros. Veo que estáis utilizando el chat. Vale. Vale, bueno, pues nada, gracias a todos vosotros por haber estado aquí. Deciros que, como al principio se señaló, la conferencia se va a grabar para difundirla a través del canal de YouTube que tiene nuestro grupo de investigación, así que a partir de ahí podréis verla y difundirla y utilizarla en el sentido que consideréis oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.